Las causas, como ya dije, existen muchas causas posibles de disnea, ya que muchas veces la falta de aire no siempre está relacionada con alguna enfermedad. También una persona puede sufrir de falta de aire cuando realiza una actividad física o también, por ejemplo, cuando viaja a algún lugar donde la temperatura, la altura es elevada, o también cuando existen cambios importantes de temperatura. Pero entre las causas más comunes podemos encontrar el asma, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, la neumonía, la enfermedad pulmonar intersticial. Y por ejemplo acá vamos a ver que si la dificultad para respirar comienza repentinamente, se denomina como un caso de TUC, es un caso agudo de disnea. Pero ya si una persona presenta dificultad para respirar durante un mes, la afección se denomina disnea crónica. Otras afecciones pulmonares también pueden causar dificultad para respirar, y la dificultad para respirar también se ha relacionado, como ya dije, con algunos problemas cardíacos. Los desencadenantes, como dijimos, son contaminantes ambientales, que vendrían a ser los vapores, el humo, el polen. Todo esto puede hacer que una persona con disnea tenga aún más problemas para respirar. También en las personas con asma, exponerse a alérgenos como el polen o el moho pueden desencadenar episodios de disnea. También, como dijo la doctora, que el humo, el cigarrillo, claro que esta se puede controlar y prevenir. También la EPOC, que vendría a ser enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades crónicas donde entra lo que es el enfisema y la bronquitis crónica. Complicaciones. La disnea se asocia con lo que es hipoxia y hipoxemia, que vendría a ser la falta de oxigenación de la sangre. Esto puede provocar lo que es un problema de concentración, de conciencia y la aparición de otros síntomas graves. Si la disnea es grave y persistente por un tiempo, existe el riesgo de deterioro cognitivo y temporal o permanente. También puede haber lo que es la señal de aparición de enfermedades o el empeoramiento de otras. ¿Cuándo consultar a un médico? A veces la falta de aire puede ser una señal de una infección que puede poner en riesgo la vida. Esto, pongámosle que hay unos síntomas que vendría a ser como la aparición de la disnea así de la nada, dolor en el pecho, también la pérdida de realizar actividades cotidianas por la misma falta de aire, y lo que es las náuseas. No todos los casos de disnea también requieren tratamiento médico inmediato, pero la dificultad para respirar puede indicar problemas médicos graves. Así que si hay otros síntomas de los que nombré, o sea, más fuertes, deberían ya hacerse un chequeo. Hablando de la disnea, tenemos grados. A Daniel, please. Hay diferentes grados. Grado 1, como pueden ver, el paciente presenta disnea cuando realiza grandes esfuerzos. Esto quiere decir haciendo ejercicio, en maratones, pero ojo, estamos hablando cuando aparece y antes ustedes no tenían esta característica, este síntoma. Si ustedes ayer estaban haciendo ejercicio, todo bien, hoy hicieron ejercicio y les empezó esa fatiga, esa falta de aire, esa sensación de ahogamiento. En el grado 2 se presenta cuando se realiza esfuerzos moderados cotidianos, por decir. Vienen subiendo las escaleras corriendo porque vienen llegando tarde. Cuando se paran, sienten esa sensación, esa fatiga. Justamente no es algo que ustedes, no es un gran esfuerzo, no están corriendo una maratón, es algo que puede que ustedes hagan todos los días y les aparezca esto. Grado 3. El paciente presenta disnea cuando está realizando esfuerzos ligeros. Esto quiere decir cuando ustedes están hablando y se les presenta este síntoma, o comiendo, haciendo cosas que intervienen ya en su día a día. Y el grado 4, el paciente ya presenta disnea en pleno reposo físico y mental. Cuando están durmiendo, sienten esa fatiga, no los deja descansar bien. En resumen. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre?
apnea del sueño. Tú Cuando se dices que este paciente tiene falta de aire cuando está durmiendo. Sí. Es propio de los cardiópatas. Línea parasítica nocturna, ya. Cuando ustedes le digan al paciente, de repente estoy durmiendo y desesperadamente me levanto y se ventea. A eso le dicen la línea parasítica nocturna. En la noche específicamente. Y eso es lo que queda en las pacientes cardiópatas. La línea grado 1 también llamado hablando de esfuerzo, a mediano esfuerzo y a pequeño esfuerzo. Ya, es su otro nombre de línea grado 1, grado 2. Es que hay un cuadrito. ¿Qué es esta ortonomía? Cuando se está en una posición específica, no puedo decir ¿Qué es la ortonomía? Ortonomía. Eso está en el libro. Acá. ¿Sube el libro? Sí, pero es cianosis. No importa, igual tiene que saber. Cuando seas médico no es cianosis, imagen. ¿Qué es la ortonomía? ¿Alguien sabe? ¿Incomodidad a respirar? Incomodidad tanto en el pecho para poder respirar. Ortonomía. Incomodidad a respirar. Por ejemplo, caliente. Cuando está acostado en un cubito. El paciente no tolera el decúbito dorsal. Eso se llama la ortonomía. Hay una de cúbito lateral. No, en esa posición. Solamente de cúbito dorsal. Ya. Los grados ya. Ya. Lo diagnóstico, ¿cómo se Ya llama? saben, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén interrogando, no me van a poner solo línea. No es que Ya van a decir qué grado de línea es, si es 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Para eso es que le vuelvo a decir que lo vuelvan a mencionar porque es importante. Porque todos los días lo vamos a utilizar. Eso no, a ver, pasa. También pasa. También. Y ya se acabó. Ya. ¿Quién falta? Vean ustedes. La que ya pusieron. Cuando lleguemos. Coloración azulada de la piel debido a una oxigenación insuficiente de la sangre. Es el cambio de color que se produce por la concentración de hemoglobina carente de oxígeno en los vasos sanguíneos que están más próximos de la piel o por la presencia de los glóbulos rojos y pigmentos hemoglobínicos que son anómalos. Es muy intensa el labio, como ya lo dije, el lecho, que voy a decir que son la raíz de las uñas, en las eminencias malares y en las orejas. Se considera cianosis cuando la hemoglobina 10 oxigenada en sangre alcanzó entre 4 a 6 miligramos por decilitro y la saturación de oxígeno está entre 80 y 87%. Y se puede dividir en dos, como lo explica mi compañera, que es central y periférico, pero las causas más comunes son la mayoría se debe a la falta de oxígeno, como lo mencioné, por embolias pulmonares, cuando hay coágulos en las arterias de los pulmones, y también por anomalías cardíacas y problemas respiratorios. Buenas tardes, doctora. Soy Camila, y yo voy a explicar dos tipos de cianosis. Se divide en dos tipos. Cianosis central, que podemos observar mejor en los labios, en las regiones malares, la lengua y la región bucal, sobre todo sublingual. La cianosis periférica se observa en la extremidad, eso incluye los dedos, la uña y los pies. Sus síntomas principales, la coloración azulada de los dedos, de la boca, de los pies, en las regiones
no sobre el lugar, la disnea, un dolor en el pecho y fiebre. Bueno, como tratamiento principal tenemos la prevención, ya que esta va a ayudarnos a evitar todo este tipo de síntomas. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, quiero. Continúa. Bueno, la prevención es el principal tratamiento para este tipo de enfermedades, ya que esta nos va a ayudar a evitar todo este tipo de síntomas. Teniendo un ejercicio moderado, vamos a evitar tener problemas respiratorios, anomalías cardíacas, todo esto dependiendo de la condición y calidad del paciente. Obviamente un paciente de entre 20 y 30 años no va a poder hacer los mismos ejercicios que a lo mejor una persona de 50 y 60 años. Entonces, el tratamiento también va a depender, si bien han hablado de que hay dos tipos de compromisos, tanto de la cianosis periférica y central. Cuando hablamos de una cardiopatía congénita, el tratamiento principal va a llegar a ser solamente lo que es una cirugía para reparar todo la causa de lo que está provocando esta patología. El principal, mejor dicho, que el compromiso que va a estar tratado va a ser por el cardiólogo, que va a ser el encargado de diagnosticar y de tratar la patología. La cianosis, ¿qué es? ¿Un signo o un síntoma? Un signo. ¿Ya? ¿Cuáles dijeron cómo se clasificaba la cianosis? Ancestral y periférica. Si es, Camila, si es periférica, ¿cómo lo puedo identificar? Si es periférica, podemos identificar color azulado en los pies, dolores de los pies y las extremidades. Cierta zona, ¿no? Ajá. Quirós, si es central. Todo lo que es en la parte de los labios, la Todo el sequedad. cuerpo, ¿no? Ya. Sequedad. Vean acá. Siguiente, ¿quién es más importante? Bueno, la tos es un signo común en muchas afecciones respiratorias. Consiste en la expiración forzada de la glotis cerrada al principio, seguido de la expiración forzada para expulsar el aire a gran velocidad. El centro de la tos es un nodo centro tusígeno y se encuentra atrás del pulmón raquídeo. Se divide en dos partes como reflejo involuntario. Los estímulos de que desencadenan la tos se llaman centro tusígeno. La tos se origina en el centro tusígeno de los aparatos respiratorios, como la laringe y los bronquios, y puede ser causada por amigdalofaringitis crónica, vegetaciones adenoideas. El centro tusígeno también afecta al músculo respiratorio, como el diafragma y los músculos costales. Y los intercostales. Siguiente, por favor. Hay varios tipos de tos, que la tos seca se caracteriza de la bronquitis catarreal y simple la pleuritis. Se la llama o conocidamente como tos perruna, que es una tos ronca, áspera y oscura. Ahorita les voy a hacer escuchar cómo es una tos seca, ¿ya? Tos improductiva, ¿ya? No vamos a decir Es así. Bueno, seguimos con la tos grasa húmeda, que la tos produce esputo, el moco, ¿no? Que es una secreción del sistema respiratorio. El esputo puede tener diferentes características según su origen y puede ser expulsada por la corriente de aire. La tos en sí es un mecanismo de defensa del cuerpo para limpiar las vías respiratorias. Esta sería la tos húmeda. Siguiente, por favor. La tos apagada, que es una tos débil, que es una tos débil que es más probable en ancianos, pero parece a la musculatura respiratoria. Y la tos acoplada, que es la propia tos ferina, salvo en los primeros días del periodo catarreal, en los síntomas muy leves y en las atípicas desgastantes. Es esa ya. Y la tos repetizante, que se atribuyen los estímulos directos de los
fosa faríngea, que es esta de aquí. Y la tos contenida, por último, que es una tos olorosa, seca, muy breve y superficial, causa dolor en la propia irritación de la pleura. Eso sería todo. Gracias. Orígenes de la tos efusiva. Atendiendo a los caracteres de la tos, es posible precisarlas hasta cierto punto donde radica el estímulo que lo provoca. El siguiente diapositiva. Bueno, la sinusitis, vegetaciones hereditarias y las amigdalofaringitis son motivo de tos seca, especialmente cuando las personas se encuentran en una posición de cúbito dorsal. Esto debido a que cuando una persona se encuentra en esa posición hace que las secreciones de las fosas paranasales se drenen hacia lo que es el tracto respiratorio, lo que eso provoca es provocando lo que es la tos para así evitar que entre a las vías respiratorias. En la laringitis aguda simple, se oye una tosecilla seca, continua, se parece a la articulación de la sílaba en situaciones más avanzadas de esa forma, sin sonido. En la laringitis aguda estenosante, bueno, esa tos se asemeja a lo que es al sonido de las ranas o al ladrido de un perro. En la tos ferrina, esta tos es muy frecuente en la infancia, debido a ocasiones ya sean por adenopatías que comprimen la tráquea, o en adultos cuando padecen de alguna aneurisma del callado aórtico o tumores mediastínicos. Se trata de una tos chillona, se puede decir, que presenta dos ruidos, uno grave y uno agudo, que pareciera que la persona tuviera dos laringes. En la traqueobronquitis, bueno, la traqueobronquitis al inicio es una tos entrecortante, una tos seca, que a medida que va avanzando adquiere un timbre grave y burbujoso, que comienza con el tiempo se va produciendo, se convierte en una tos productiva. La siguiente diapositiva. Se caracteriza porque suele ser una tos alta, se puede llamar tos de garganta, debido a la acumulación de mucosidades que acentúan por las mañanas al hacer el toilet bronquial. ¿Qué es el toilet bronquial? Es cuando una persona se levanta y, bueno, cuando se levantan y tienen ¿cómo se puede decir? El moco que aumenta la respiración para botarlo. El cáncer broncogénico, bueno, en el cáncer broncogénico la tos es el síntoma inicial más frecuente, casi aproximadamente en el 40 al 50% de los pacientes. Al principio es una tos seca y a medida que el tumor va progresando, adquiere lo que es un sonido metálico, se asocia con disnea y expectoraciones hemáticas. Y bueno, ¿qué es la expectoración? La expectoración se refiere a la expulsión de moco, y al moco que es expulsado se le denomina esputo. Las secreciones bronquiales habituales es aproximadamente de 100 ml en 24 horas. Sobre la obtención del esputo. El esputo debe ser recogido en un recipiente estéril y es más recomendable que se lo realice en la mañana. Si su obtención es difícil, por ser escaso y viscoso, se acude a varias técnicas, que son las siguientes. Una de las técnicas es las rápidas percusiones torácicas, conocido como clapping. Se trata de hacer un movimiento de percusión o palmoteo con las manos sobre el tórax del niño. Esta es una de las técnicas más conocidas hasta hace poco, que se aconsejaba porque hoy se sabe que ya no es útil, ya que no logra una vibración
suficientemente fuerte para lograr sacar el moco. Siguiente, por favor. Otra técnica es el drenaje postural, que hacen a través de la fibra natural en un recipiente estéril que lo puede comprar ¿En qué condiciones tiene que estar un paciente? Por ejemplo, que me estás hablando de eso. Se recomienda en las mañanas y no haber comido nada. ¿Qué más? La boca sucia. Eso que no puede haber comido nada. Esas cosas que decirle al paciente ya cuando le mandamos para hacer un cultivo de secreción, que es usar, que se lava los dientes y ya. ¿Ya? Ya. Gracias. A la luz diurna se realiza un fondo blanco o negro y podemos observar lo siguiente: los moldes bronquiales, los tapones o trombos de Dietrich, planos de riciforme o lente, espirales de Cushman, cálculos pulmonares, parásitos intestinales como las parásitos lipoides, fragmentos de tejido orgánico, quiste hidradítico, restos alimenticios groseros. Ya en el examen microscópico del esputo, esto es un material fresco y teñido, se puede observar las fibras elásticas de cristales, las cristales que son de 6, charcot-Leyden, hematodoína, bilirrubina, colesterina o salato de cálcico y fosfato amónico magnésico. Ya como también células faríngeas, células bronquiales, que se divide en 3, célula bronquial adulta o típica, célula bronquial joven de reemplazo, célula alveolar grande o de macrópolis vial, y células hemáticas, tanto como neoplásicas, bacterias y hongos. Bioquímico del estudio. Como se sabe, el examen bioquímico es el que se realiza con la atención de Gram y de él se pueden extraer agua, sales que provienen de la saliva o del estrógeno sudado y los fermentos que son los encargados de la destrucción de leucocitos y neutrófilos. Estas sustancias son presentes y están presentes en la secreción bronquial, por lo que es de gran ayuda a la hora de un diagnóstico. La propiona e interferona son características de la respuesta inmunitaria congénita y la IgA, inmunoglobulina A, es la respuesta inmunitaria adquirida. En las proteínas plasmáticas se encuentran en el 1% de la secreción bronquial y estas son indicativos de que existe un proceso patológico. El epitelio del bronquio secreta un líquido seroso tensoactivo que es característico de esta zona y que nos ayuda a manera de protección y de barrera y de fijación ante bacterias o algún agente patológico que esté ingresando en nuestras vías respiratorias. Y como sabemos, la mucina es la encargada de realizar la tinción. A la hora que se hace la tinción es lo que se tiñe para que veamos en el microscopio. Es el resultado de la actividad secretoria de las células caliciformes y glándulas mucosas. Su función es la protección del epitelio y está contenida en glucoproteínas ricas en fructosa, sulfoproteína y cianoglucoproteína. Con paciente de mediación, urocultivo, sección bronquial, coprocultivo. Sobre el esputo y las enfermedades respiratorias, vamos a empezar con la ringitis. Ahí, escuchen bien, ya, importante. Tenemos todo va a salir de ahí las preguntas. Aporte, por favor. Que no se duerma. Tenemos primero que es el esputo de la laringitis, que es mucoso o purulento en los procesos inflamatorios y más o menos llega a ser teñido de sangre cuando hay una solución de continuidad superficial o profunda. En la bronquitis aguda, el esputo suele ser mucoso, fluido y transparente, pero enseguida se llegan a tornar de un color mucopurulento, de color amarillo verdoso y espeso.
Después tenemos en la bronquitis crónica, que igual es muy purulenta, en donde el esputo se llega a mezclar con moco y pus. Es globuloso, esto quiere decir globuloso de color amarillo o gris verdoso e inodoro, que contiene abundantes fibras y microorganismos. En la tosferina es excepcional en niños. Tiene una expectoración viscosa, hierosa y también que se puede ver la consistencia como una clara de huevo. Es tan difícil de poder desprender de la garganta y de los labios. En la bronquiectasia, su expectoración de esta suele ser más abundante, aunque puede llegar a faltar. Esta tiene un olor de yeso mojado o también ligeramente fétido, que es de mal olor, por la putrefacción del esputo en la bolsa bronquial. Luego tenemos en la bronconeumonía, que su expectoración, su esputo, es un poco purulenta, con numerosos gérmenes y abundantes células bronquiales alveolares. Luego en la neumonía, como podemos ver ahí, su esputo es viscoso y pegajoso. Se desprende con dificultad en la boca y de los labios. Luego tenemos el de los tumores. En el organismo motiva una expectoración mucosa, mucopurulenta y a veces con estrías de sangre. Y en la mayoría, en el maligno, la mayoría de las veces, un 95% no ofrece nada característico, pero mientras tanto del 5% restante adopta el clásico aspecto de gargajas de grosella, que se lo conoce así, que resulta ser de sangre mezclada íntimamente con mocos. Y voy a hablar en la tuberculosis pulmonar. Aquí se puede su diagnóstico, la naturaleza de su diagnóstico se puede dar por la presencia de los bacilos glicones y en su citología se puede ver el origen y las lesiones que producen el esputo. Presentamos tres que son en la forma fibrocasiosa, en donde el esputo es muy purulento, presenta bacilos de Koch, poca flora bacteriana, células bronquiales más o menos degeneradas debido al esfuerzo bronquial sobreañadido, a células mononucleares de origen alveolar y en algunas ocasiones con hematíes. En los cavitarios el esputo suele ser muscular en forma de moneda, purulento, con granos fusiformes y está constituido casi exclusivamente por lo que son los bacilos y las fibras elásticas, lo cual nos indica de que ha habido la destrucción del alveolo. Luego está en la forma fibroesclerosa, en donde la expectoración es propia de una bronquitis crónica avanzada y en esta no se van a encontrar células alveolares ya que el alveolo se encuentra destruido por la fibrosis. Cuando se da cuando es antracótica, se presenta lo que es llamado el esputo negro. Esto es una enfermedad principal de las personas que trabajan en minería. Y en algunas ocasiones se puede ver la expulsión de cálculos y nódulos intraparenquimatosos que suelen ser acompañados de dolor torácico, de un bloqueo obstructivo de la respiración y en algunos casos de hepatitis. En el edema agudo del pulmón, su expectoración es abundante, es cerosa de color rosado, es muy fluida y casi transparente y muy aerosa y contiene una gran cantidad de albúmina. En la congestión pasiva pulmonar, su expectoración también es abundante en glucosa y presenta células alveolares con hemuciderina. Y en la embolia pulmonar, cuando esta es seguida de un infarto, se da lo que, en el 50% de los casos de los pacientes, se da lo que es la expectoración hemogénica, que normalmente suele ser poca y con el tiempo ya va cambiando a una coloración ocre. Vómito. Vómito es la expulsión brusca y masiva de una gran cantidad de pus líquido que suele ser acompañada por fuertes golpes de tos, por lo que puede provocar una sofocación, una asfixia en el individuo. Cuando se da intervalos se la denomina vómica fraccionada y se puede presentar de dos maneras, que son la vómica verdadera y la pseudovómica. Para poder diferenciarlas es muy fácil, ya que en la vómica verdadera el producto suele ser de aspecto homogéneo, es decir, en forma de puré, y está acompañada de lo que es la fibra
retención, que al momento de la expulsión del producto la temperatura suele descender y normalmente va aumentando conforme se le va acumulando el producto en las cavidades abscesales. Y la pseudobómica, su producto es diferente ya que se le pone en capa y está acompañada de la fiebre de secreción, en donde la intensidad de la temperatura suele estar relacionada con la cantidad de producto. Hemoptisis. Esta es la presión de sangre que procede de las vías respiratorias o del pulmón y bueno, suele ser un signo muy importante en semiología cuando se suele interpretar correctamente, ya que no siempre toda expulsión de sangre por vía bucal se relaciona con hemoptisis. Para su diagnóstico se valoran dos signos, que son que la hemorragia tiene que producir carraspeo y tos y la sangre expulsada tiene que ser clara, rutilante y con burbujas de aire. Uno de los orígenes que pueden provocar la salida de sangre que no esté relacionada con hemoptisis puede ser por una hemorragia de origen nasal, que se da más que todo en pacientes que se encuentran en una posición de decúbito dorsal, ya que por fuerza de la gravedad pues la sangre retrocede y sale por la boca. Pero se la diferencia porque la sangre es roja, rutilante y oscura, a diferencia de una hemoptisis que suele ser clara y no es espumosa. También se puede dar por la succión repetida de las encías, que es como un tic, un tic de personas nerviosas que producen una saliva sanguinolenta. Y se puede diagnosticar de forma visual al pedirle al paciente que ejerza presión y se puede ver puntos o zonas sangrantes. La base de la lengua. Estas sean reveladoras ya sean de una disposición plebosante hereditaria como es la enfermedad de Ehlers-Danlos y o tal vez con un retraso de lo que sería la circulación venosa, como lo que sería una tumoración mediastínica alta. También podemos ver lo que son los procesos fibrosos apicales con pericloritis esclerosa, éxtasis de la cardíaca, entre otras. También podemos ver lo que sería la hemorragia es mínima, pero también si se produce de noche, tan solo va a ser un esputo negruzco por la mañana. Casi siempre en el primer momento aparece esta sin tos y solo después se puede provocar al descender la sangre por el árbol bronquial. Y también podemos ver que pueden ser mínimas o producirse como una aneurisma en esta parte de aquí, al tamaño de una abeja, o simplemente puede ser también más grande. Siguiente, por favor. Las manifestaciones adenoideas y faringitis son las hemorragias que suelen ser mínimas y no acompañadas de lo que es la tos irritativa, sino que ocurre con frecuencia lo que se produce por la noche, en lo que le decía antes, que el enfermo despierta lo que es tan solo tomar el esputo, ya que se queda ahí, y también puede ser maloliente, ya que la sangre se queda guardada y las bacterias suelen proliferar. La siguiente, por favor. También puede ser de procedencia esofágica o pequeña, que en estos casos estamos hablando de lo que es la hemantesis, cuya presencia es lo que motiva lo que es el diagnóstico diferencial. El gran interés en lo que es la práctica al respecto de esto puede ser, ya que como tal es característico, y en la hemoptisis también es posiblemente valorado lo que es el diagnóstico. El aspecto de la sangre y la evolución de la hemorragia que se puede ver aquí, un signo premonitorio de lo que son. Para poder diferenciar, porque la hemoptisis, que es la sangre es lo que motiva el diagnóstico, que al atravesar los bronquios gruesos y la tráquea, muchos de los pacientes lo pueden considerar como un carraspeo y la sensación del bajado de la sangre y la sensación de algo caliente, también acompañado con que es un ruido estrepitoso. Y la siguiente, por favor, que podría ser lo que es la hematemesis, que al muy contrario también que se puede tal vez confundir, pero tiene también muy claro sus signos al ritmo de la sangre, ya que esta va en vómito y va precedido de unas náuseas, salivación excesiva, puede producir lo que es el malestar general y puede o no ser acompañada por la migraña
el proceso de los alimentos. También aquí podemos ver un cuadro más detallado de lo que podría ser la hemoptysis y la anatemesis. Una es producida por la tos, otra producida por las náuseas y vómitos, antecedentes cardiopulmonares, la anatemesis es más que todo digestivo, el aspecto de la hemoptysis es muy puto y el otro, la anatemesis, no tiene el color, que es rojo vivo, más que en la hematemesis es un poco más oscuro. Solamente se puede ver este rojo vivo en la hematemesis de gastrointestinales altas, que la sangre sale tal cual como al mismo rojo que se puede confundir con la hemoptysis. Las manifestaciones son el mezclado con pus y en la hematemesis son los mezclados con alimentos. La hemoptysis puede ser asociada con lo que es la disnea y en la hematemesis es lo que son las náuseas. Siguiente, por favor. En la evolución, la hemoptysis va a seguir a lo que son, como le había dicho, los puntos hemorrágicos y se va deshaciendo progresivamente hasta desaparecer. Y en la hematemesis no hay una expectoración sanguinolenta para productos de densidad de la misma gravedad. Entre algunos exámenes complementarios podemos ver lo que es la radiografía, la esofagosgastroduodenoscopía, o también conocida como la endoscopía, y lo que son la broncoescopía, que esto nos puede ayudar mucho. También el lugar de origen de lo que es la hemoptysis, ya que esto puede variar, es lo que les decía hace un momento. La hemoptysis puede ser pequeña, fraccionada o súbita, intensa, dependiendo de los lugares. Embocanada, y la lesión puede radicar a lo que son la laringe, la pérdida de sangre que suele ser muy escasa. Esta puede ser provocada tan solo por un esfuerzo, que puede ser el gritar, el esforzarse al tan solo recoger algo, o las molestias que puede ser un tumor. También lo que es los tronquios y la tráquea, que puede ser también que sangran con facilidad, el número de hemoptysis que tienen que ser clasificadas como esenciales para poder hacer un buen diagnóstico, aunque han disminuido notablemente frente al resultado negativo de lo que son las radiografías de tórax. Y se practica normalmente lo que es la broncoescopía. Y la otra viene más acompañada con lo que es náusea, vómito, es más explosivo, se podría decir, aunque y la sangre en la hemoptysis son más claras y en la hematemesis son más oscuras debido a las que son gastrointestinales. Ya saben, ya tienen que atender, a eso viene. No es un órgano ideal para hemoptysis, ya que presenta condiciones anatómicas ideales para esto, ya que presenta una enorme cantidad de capilares separados, órganos. También porque estos tienen un aumento de su calibre y de las venas bronquiales, aumenta el calibre más canalítico. Y esto se usa lógicamente que las hemorragias serán un tanto más copiosas y sobre todo destructivas en el medio parénquima. Es decir, que si está infectado, digamos, por una parte, ya sea en el centro, posterior o la parte del anterior, se va a expandir más, dependiendo por el capilar y todo eso. Y la tuberculosis. Entre las causas determinantes de hemoptysis de origen parenquimatoso pulmonar, podemos hablar de la tuberculosis, sus diferentes tipos de anatoclínicos, gaseosa, fibrogaseosa, evolutiva o no, esta producción de hemorragias que pueden repetirse, motivando anemias, pero sin signos de infección. También puede ser copiosa o puede causar una muerte pulmonar si llega a expandir de manera exitosa. Y también la tuberculosis produce una invasión masiva en el lago bronquial y produce una producción de asfixia. El quiste idiático. El quiste idiático es producido por una parasitosis y es de fácil sangrado, a veces de manera intensa, como pueden observar, aunque no invade ni destruye el tejido pulmonar como el carcinoma
es muy delicado. Y la sangre que llega a producir se llega a ir a transportarse o a expandirse, y sobre todo se inflama, y esto produce que los bronquios que están alrededor se compriman, y eso se divida eso por la persona que está comprimido. ¿Sí? Y los procesos inflamatorios pulmonares. Un ejemplo, las neumonías por la pérdida mínima, motivando la sangre a mezclarse con el moco, produce una expectoración tipo con un color medio rojizo o amarillento, y esto se debe a que solo afecta a los alvéolos, cuyos vasos inmediatos son de infinito calibre, precapilares, capilares y postcapilares. Y además estos vasos se obstruyen, por lo menos funcionalmente. Y los procesos neurológicos que pueden sangrar completamente y afectar a los vasos bronquiales de cierto calibre y los secos. Edema de pulmón. En este edema de pulmón no existe una hemorragia precisamente, sino que el plasma entra, sale y también los elementos forman, que esto como es una característica principal. Esto produce la expectoración, pero la expectoración no es exactamente con sangre, sino que es tipo rosadita, es tipo una expectoración rosada. Y una embolumina. La embolia pulmonar es una causa de hemóstasis sin infarto, solo ocurre en un 50% de los casos, y en el embolismo oxidante es posible la aparición de un corazón pulmonar. Ya en este corazón pulmonar, crónico, este sí es un signo crónico, es un signo repetitivo importante de la hemóstasis y es más característico. Y el signo de Gold-Pasteur. En esta dolencia el signo de la hemóstasis es el signo más predominante con un 81%, y con anemia hipercrom y con un 98%. Y los signos del fallo renal, hematuria, proteinuria, uremia y a veces hipertensión. Afecta más que todo a las partes pulmonares y al riñón. Hemóstasis neurovegetativa. Las lesiones pulmonares en este tipo de hemóstasis suelen ser mínimas y bajo la forma de restos fibrosos cicatriciales, no produce muchos síntomas, por así decirlo, y se señala con mayor frecuencia en mujeres y suele ser poco intenso, no tiene mucha sintomatología fuerte. Es más corriente ver puntos pequeños, teñidos con sangre, con tipos de sangre, y que verdaderas hemóstasis que son celulentas con grandes cantidades. Hay una menstruación, es como una hemóstasis menstrual, las del embarazo, que siguen, o sea, que puede seguir, el embarazo sigue la desaparición de esta, y se viene pequeña. Estas sí vienen acompañadas de grandes cantidades de sangre y presentan al manipular sustancias que producen alergia o impulsan una crisis de asma, y estas sí vienen acompañadas por una gran cantidad de sangre. Ya, usted me habló más que todo sobre la hemorragia, ¿no? Ya, si un paciente te dice, mire, doctora, estoy tosiendo con sangre, ¿en qué patología tú vas a pensar? Bueno, de todo lo que me has hablado. Sí, tosiendo con sangre, dependiendo qué síntomas me dice. Si dice todo que con sangre. tos con sangre, no presenta fiebre, estoy tosiendo, no, así, solo eso. ¿En qué pensarías? Lo primero que uno pensaría sería un sorpresa porque es lo más común, dependiendo de la edad, la región y todo cuando, eso. Cuando, digamos, la molestia es crónica, ¿no? ¿Qué más? También pensaría, más que todo, en un quiste diético. ¿Qué más? Dice, llama un tuberculoso. ¿Qué más? Hablaron aquí sobre tos. Ya, ¿qué más? Lo más, como frecuente, porque uno muchos cigarrillos están propensos.
Ya. ¿Qué más hablaste? Es un pediátrico porque Ya. es más común en eso y como es Hablaste de sensible. otras enfermedades. Sí, también el síndrome de Notas-Flores que también presenta Ya. características de... Otra cosa más mencionaste. También Más frecuente, digamos, que... En los autistas, No, o sea... Y las alérgicas también. Ya. Porque las alérgicas como que si es una persona que tiene realmente alergia hacia, digamos, la madera o algún polvo o algo así, presenta hemóstasis de gran gravedad. ¿Por qué? Porque se produce una inflamación y un desgarre. Cuando es rosado, ¿qué enfermedad va a presentar? ¿Hablaron sobre eso? ¿Lo dijeron? Sí, chanchullo, a ver, digan. Es de la hemóstasis. A ver, aquí Ajá, o sea, cuando este dijo, rosada. ajá, ella dijo, Paciente que está ajá, en edema. Con la entrada y la salida del plasma. No importa ya eso, ya. Un edema. A ti te dice tu paciente, estoy tosiendo así, ya, tú. Es más como Directo. una manchita rosada. Ya, ¿qué otro tipo de tos había? Marina. Ya, productiva o improductiva, ¿ya? En las productivas, menciónenme los colores, porque ya ahí no se van a quedar usted tose, no tose, ¿qué color es? ¿Qué más? Cuando te dice un paciente que está tosiendo crema de color amarillenta, ¿qué van a pensar? ¿Qué patología es? ¿Qué más? Ya. ¿Qué color sale cuando está resfriado? Depende de la etapa del... Claro, por eso. Depende de la etapa. Al inicio es amarillo. ¿En qué situaciones yo puedo tener tos así cristalina? De color cristalina. ¿En qué van a pensar? Si yo le digo, estoy tosiendo y el vino flema de color tipo alérgica, ¿no? Entonces, para eso es que les pregunto, ¿no? Ya ustedes se van a orientar y van a decir, este señor que puede que tenga esto. Venga, usted le falta que más. Ahora se puede